Gracias a todos. Vamos a dar inicio agradeciéndoles a la mayoría de ustedes su puntualidad. Tenemos el día de hoy invitado en este auditorio Jaime Krasov al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él pues es una persona a la que desde hace ya algún tiempo hemos tratado aquí en la universidad. Muchas actividades hemos desarrollado, en particular pues a nosotros nos ha llamado la atención sus excelentes intervenciones que ha tenido en el programa de radiofrecuencia nutricional, y a partir de eso, junto con Alfredo Velázquez, que es el productor del programa, hemos planteado la posibilidad de tenerlo el día de hoy aquí en el auditorio. El doctor Mauricio Rodríguez es profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos de la UNAM. En su momento fue también el vocero de la Comisión Universitaria en la UNAM para el COVID. Él era el responsable prácticamente de informar sobre todos los acuerdos que tomaba esta comisión, y que valga la pena decirlo, también fue pues un ejemplo para otras instituciones que establecieron esta dinámica de trabajar y de establecer políticas dentro de las propias instituciones universitarias. Actualmente él trabaja sobre riesgos epidemiológicos y es conductor de la serie Hipócrates 2.0 de Radio UNAM. Y el día de hoy lo hemos invitado a platicar sobre, a presentar una conferencia sobre comunicación en emergencias. Sabemos que pues muchas veces como universitarios referimos a la pandemia del COVID, quizás los que un poquito más nos acordamos a la del H1N1, y algunos hacen la referencia anterior a todas ellas sobre el caso de la gripe o fiebre española, y honestamente pues no son las únicas que ha habido, pero sobre todo no serán las únicas que habrá, y entonces me parece importante que el día de hoy el doctor pues nos haga favor de presentar esta conferencia. Antes de nada, pues agradecer su presencia y de toda la gente que ha participado para la organización de la misma. Y sin mayor preámbulo, pues le doy la palabra al doctor Mauricio Rodríguez, quien le agradecemos que esté por aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí se escucha bien, ¿verdad? Sí, ahí está. Me voy a parar. Primero que nada, pues quiero agradecer la invitación. He estado en varios programas de Rafa y de Alfredo. Hemos hecho ejercicios justamente de comunicación. Hablamos sobre algún tema en particular y tratamos de desarrollarlo. Y de ahí surgió la idea de integrar esta información que yo les voy a presentar con la primera declaración de que yo no me dedico a la comunicación. Yo no estudié comunicación, yo soy médico, después hice un doctorado en ciencias bioquímicas, me dedico al estudio de las enfermedades infecciosas, especialmente las prevenibles por vacunación, y al control de la resistencia antimicrobiana. Participo en varios grupos de investigación y desde hace muchos años he llevado a cabo actividades de divulgación. Siempre he tenido cierta facilidad para comunicar algunas ideas, para transmitir algo de conocimiento, y en diferentes medios, ya sea escritos, en conferencias, en programas, pues he ido ganando cierta credibilidad y he ido aprendiendo algunos elementos importantes para la comunicación, y precisamente un
un hueco que tenemos en México, en nuestras instituciones, es el de la comunicación de riesgos en epidemias, en emergencias epidémicas, en situaciones así críticas. Y pues afortunadamente en el grupo en el que yo colaboro ya llevábamos varios años haciendo un programa de radio, haciendo conferencias en escuelas, haciendo diferentes participaciones en medios, y cuando se dio la emergencia del COVID, pues pudimos integrar toda esa experiencia como equipo. Yo desde luego pues pude desarrollar y llevar a cabo una labor de comunicación que tuvo utilidad, pero ahí nos dimos cuenta de la falta que hace incluir estos conceptos y todos estos elementos para la comunicación de riesgos. Entonces, pues de nuevo agradecer la invitación de las autoridades, de los que me invitaron directamente, y desde luego de ustedes que están aquí con interés, y espero que lo que les presente sea de utilidad. Me voy a parar para hacer la presentación. Perfecto. Bueno, aquí pues ya se dijo prácticamente lo que se tenía que decir. No voy a apuntar aquí mi láser porque si no les va a rebotar a ustedes. En todo caso, acá si alcanzan a ver. Pero voy a ir tratando de referirme en general a la información que voy a presentar. Yo acomodé la charla para los siguientes minutos en 4 grandes rubros. Primero, algunas definiciones, parte de la introducción. Y después me voy a detener un poco en 3 casos de estudio, 3 elementos que me parece importante rescatar, recordar y hacer alguna reflexión al respecto, en particular con el tema de la comunicación de riesgos, algunas perspectivas y recomendaciones, y cerrar con un mensaje final para que se vayan a la cafetería a tomarse algo y a seguir discutiendo. Desde luego, pues no tengo conflicto de intereses con lo que les voy a decir. Mi riqueza no proviene de lo que les voy a decir. No gano nada ni pierdo nada por decir esto, no me están pagando por venir, ni mucho menos. La idea de esto es pues dar información, generar discusión y construir y estar mejor preparados para la reflexión y para la toma de decisiones. Entonces, pues dicho lo anterior, vale la pena poner algunos conceptos sobre la mesa para partir de ahí y entenderlos más o menos parejo. La comunicación de riesgos tiene unas características importantes. Es un intercambio de información en tiempo real que pues va a proporcionar asesoramiento y opiniones entre expertos, funcionarios y personas que enfrentan amenazas, ¿no? Un peligro para su supervivencia, salud o bienestar económico o social. El propósito de la comunicación de riesgos es que todas las personas que están en ese riesgo tengan información y puedan tomar decisiones informadas. Esto, lo ideal sería que mitigue los efectos de las amenazas, que pudiera ser un brote, que pudiera ser un problema meteorológico o derivado de algún otro desastre o de algún accidente o algún fenómeno que estuviera ocurriendo. Y lo ideal pues, es tomar medidas preventivas y de protección para evitar los daños directos que puede causarse ahí. Es un elemento clave en la salud pública, la comunicación de riesgos, porque con información clara y oportuna, desde luego, se reduce el miedo de la población, se empodera a la población para tomar acción y hacer lo que tiene que hacer, y desde luego se combate la desinformación. Entonces, hay algunos puntos que voy a conectar. Los brotes epidémicos, cuando tenemos un problema epidémico, pues generalmente representan un asunto urgente en la salud pública. Muchas veces son impredecibles, aunque sí podemos tener elementos que nos van diciendo como por dónde va y cuando nos pueden ir advirtiendo sobre la evolución o que tienen diferentes etapas o algo así. Generalmente es alarmante para el público, ¿no? Estoy hablando de
del gran público, de la audiencia general, tiene impacto perjudicial en la sociedad, en la economía, y desde luego pues tiene dimensiones políticas que pueden ser determinantes, ¿no? Muy fuertes. Y el comportamiento de las personas en la población puede tener repercusiones en la propagación, en caso de un microbio, ya vamos pensando en un microbio. Lo que haga o deje de hacer la gente tiene impacto en la propagación del bicho, ¿sí? Y desde luego pues hay un interés periodístico, informativo, que pues es motivo de atención y de uso de la información con fines periodísticos, con fines comerciales de la información, que no lo podemos hacer a un lado. Ahora, otro elemento y que vale la pena ponerlo desde ahorita es el fenómeno de la infodemia. La infodemia, ya la digo, es algo que todos vemos día a día, con cada tema se produce la infodemia. Cuando uno habla de que algo es demasiado, que está ocurriendo algo demasiado, inmediatamente tiene que pensar en que demasiado significa que está más allá de los límites razonables, ¿no? Cuando dices comí demasiado, pues quiere decir que tenías que haberte detenido antes de los últimos 3 tacos, pero te comiste 3 tacos de más, ¿no? O tomé demasiado, o hay demasiado ruido, es porque hay un límite y está por encima del límite. Igual hay un fenómeno de la infodemia en el que se desborda la información, es demasiada información que incluye todo tipo de datos, información falsa, intencionada o de buena voluntad, o información confiable o no confiable, y ahí se mezcla toda la información y se hace una mezcla gigante de información que por eso es demasiada. Y desde luego los entornos digitales han pues, acelerado la transmisión de los mensajes, y cuando hay un brote epidémico, cuando hay un fenómeno, digamos, sobrenatural o digamos poco habitual, pues ahí se despierta y se activa la infodemia de manera más fuerte. Causa confusión y causa también comportamientos de riesgo que pueden dañar la salud, ya lo mencionaba en la previa, y genera desconfianza, ¿no? Genera desconfianza en las autoridades de salud, genera desconfianza en lo que está ocurriendo, en los actores que están participando, y socava la respuesta a la salud pública, ¿no? Porque pues, si hay un sentido de desconfianza en la población, pues la respuesta no va a ser la que se necesita. También puede intensificar o alargar brotes cuando las personas no están seguras de lo que hay que hacer, y pues se contagia, se propaga, se mantiene un problema que dura más tiempo. Y hay elementos que pues, han contribuido a que la infodemia sea un problema pues, cada vez mayor, ¿no? La digitalización, las redes sociales, el internet. Esto acelera la información, pero también pues, puede propagar mensajes dañinos. De hecho, el término viral para referirse a los contenidos de las redes, pues describe perfectamente el fenómeno como de una epidemia, ¿no? O sea, se contagia, por eso un videíto es viral o un reel es viral, porque se contagia como loco de uno a otro y lo ven y lo ven y lo ven, y luego los algoritmos además pues te lo meten porque ya lo están viendo los otros y porque le dio like al que tú le diste like, y entonces se hace un triángulo ahí. Pero así son los contagios también, por cierto, de los bichos. Entonces, si pensamos que la infodemia conduce a la pérdida de la confianza, desde hace muchos años, desde 2004, la Organización Mundial de la Salud había advertido sobre la importancia de la confianza en los responsables de conducir una respuesta. Y decía que es fundamental, la confianza en las autoridades sanitarias es fundamental para la comunicación de riesgos antes, durante y después de una emergencia epidemiológica, y que la falta de confianza en el gobierno puede socavar el cumplimiento de las medidas de control y puede permitir que florezcan
comportamientos contraproducentes. Esto ahorita ya lo pensamos y seguramente pues lo están conectando ustedes con todo lo que vieron durante la pandemia y con todo lo que hubo en los medios y absolutamente en todos los chats y en todos los grupos y en todo lo que quieran. Entonces, otro elemento que quiero simplemente poner en el radar para que no lo perdamos de vista es el fenómeno y el concepto del factor de impacto. El efecto mariposa se ha utilizado para describir un fenómeno de redes como tendientes al caos, en el que dicen que un fenómeno puntual, microscópico, ¿no? O digamos, en el entorno micro, en un sitio, puede provocar un cambio, un efecto a nivel macro en un lugar distante. Y decían que si aletea una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en el norte de Estados Unidos, un poco para referirse a todo lo que puede ir pasando. Y esto nos invita a pensar en el factor de impacto, que es otro elemento que usamos en ciencia para medir qué tan picudo es un artículo, ¿no? O una revista. Siempre estamos viéndole ahí el factor de impacto, que es qué tanto se citan los artículos que se publican ahí, ¿no? Entonces, pues si quieres así un factor de impacto súper ultra bueno, pues te vas a ver si publicas en las revistas de máximo impacto, que son Lancet o el New England Journal of Medicine o el Science o Nature, que son revistas que tienen un factor de impacto endemoniado y que en ciencia sería como uno de los máximos reconocimientos del trabajo que se está haciendo. Pero el factor de impacto lo tenemos todos en la vida cotidiana, en la sobremesa, al ver a un paciente, al trabajar con los colegas, al trabajar con los alumnos, con los amigos, con la familia. Ahí hay factor de impacto. Y lo que decimos tiene repercusiones ahí, en las personas que nos están escuchando. Aunque ustedes no lo crean, por el simple hecho de venir a la universidad, ustedes tienen un factor de impacto nuevo, diferente en sus comunidades, en sus casas, con su familia, con los vecinos, con los parientes que no pueden venir a la universidad, con sus otros amigos que no entraron o que están haciendo otras cosas. Y lo que ustedes digan tiene un impacto y ustedes tienen que estar conscientes de eso y usarlo para bien, ¿no? Porque si no, pues entonces, ¿de qué sirve que la universidad los esté formando? Lo ideal es que todos usemos ese factor de impacto para algo bueno, positivo en la sociedad. Ahora, empiezo con la revisión esta de los estudios de caso. El primero de ellos es el COVID en México, así de ambiguo como puede sonar. Desde luego, no llegamos así, digamos, en blanco a la pandemia de COVID-19, ¿no? Teníamos experiencias de otras epidemias, de brotes. México tiene una muy larga tradición de respuestas en salud pública, de programas de salud pública, de vigilancia de enfermedades infecciosas, de vacunación, digamos, llegamos más o menos preparados. Y la pandemia de 2009 de influenza AH1N1 pues nos ayudó a tener ahí más elementos a nivel institucional para identificar tempranamente, para advertir algunos elementos de riesgo, para comunicar algunos otros conceptos y fenómenos que iban ocurriendo. Desde luego se fortaleció la red de laboratorios, algunos hospitales aprendieron a hacer reconversiones hospitalarias, ¿no? Por lo que ya se había aprendido ahí, y se adquirió una primera experiencia sobre la respuesta a una epidemia, y estábamos, pues, se había descrito las etapas de una epidemia, ¿no? Que si antes, durante y después de la pandemia, y cuándo empezaba y cómo empezaba, y todos los que tenían que participar, todos los grupos técnicos que iban a ir dando información, cómo se vigila los virus de influenza. O sea, se avanzó bastante incluso lo de los semáforos de la alerta sanitaria se había ya planteado desde ahí y quizá antes, pero ahí ya se materializó lo de poner los semáforos
de vigilancia y de alerta sanitaria, semáforo verde, amarillo, naranja, rojo, como para graduar el nivel de transmisión, el nivel de gravedad, el nivel de alerta. La pandemia de COVID representó algunos desafíos diferentes a influenza. Entonces, no se le podía entrar con el mismo manual de acción a COVID que a influenza. ¿Por qué? Porque era un patógeno nuevo, desconocido hasta cierto punto, porque no había pruebas de diagnóstico, porque no había vacunas, porque no había tratamientos, porque nadie en el planeta Tierra tenía inmunidad previa contra el virus, porque era un virus nuevo en la naturaleza. Y era algo que habíamos dicho que iba a ocurrir. No, tampoco es de que chin y esto de dónde salió. En la naturaleza se están generando virus nuevos y pues de pronto uno salta así y nos pega y van a volver a ocurrir. También teníamos un fenómeno de cambio político en el país y un fenómeno de polarización social en términos ideológicos, sobre todo vinculado a lo político, ¿no? Había pues una confrontación de discursos, dos estilos distintos de hacer las cosas, estaba empezando una nueva administración diferente a la que había salido. La economía que tenemos en este país descansa mucho en la informalidad y eso es un fenómeno que afecta muchísimo en el comportamiento de una epidemia y en la respuesta social a la epidemia. Hay una brecha social abismal en el país, hay pues, deficiencias en muchos sectores. Desde luego, pues hay un componente cultural y educativo también de fondo en la sociedad que es complejo, ¿no? La automedicación, no ir a los servicios médicos, el buscar el remedio propio, no reconocer el daño conforme va avanzando, y también la falta de acceso a los servicios de salud, que pues en muchos lados puede ser una condicionante de que salgan mal las cosas. Y desde luego, pues la medición del impacto de lo que iba pasando, ¿no? Todo esto iba configurando y haciendo un desafío mucho mayor. En términos de la información, hubo algunos retos especiales que fueron, pues yo diría problemas ya, que lo primero es que fue un solo tema durante mucho tiempo. No, nunca antes habíamos visto algo así, ¿eh? O sea, ni cuando va a haber elecciones, empezamos a ver el tema unos meses antes y se intensifica y luego ya se acaba. Cuando es el mundial, pues vemos también que empieza a surgir el tema, llega a su clímax y luego empieza a bajar. Pero esos ciclos informativos, esos ciclos de presencia mediática de la información, duran poco en estricto sentido, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo de las carreras de la Fórmula 1, pues cuánto tiempo nos avisan unos días antes, el fin de semana que ocurre y tantito después. Las noticias duran relativamente poco, incluso algunas cosas que ocurren el viernes, el martes ya nos están sonando en los medios, ¿no? Pero esto estuvo mucho tiempo y fue el tema central durante mucho tiempo. Y esto lo quiero conectar con lo que había dicho de los medios que están preocupados por generar contenidos diferenciadores, por atraer audiencias, para ganar público, para tener espacios comerciales y ganar dinero y sobrevivir. De eso viven los medios comerciales, de la publicidad, y la publicidad solo se la ganan si las audiencias están ahí conectadas, y entonces necesitan diferenciadores y necesitan aumentar las audiencias para jalar, para que se acerquen y que los anunciantes digan, pues sí, aquí está la gente, y que sea un ciclo así rentable. Entonces, para esto pues se hace y se recurre a voces de personajes atractivos, a unos discursos complacientes, incluso al amarillismo. El amarillismo es uno de los primeros ganchos con los que la banda consume, ¿no? De hecho, muchos de los videos que se consumen
son porque te conecta con algo así morboso o algo que te llama la atención y entonces pues te conectas y lo consumes, ¿no? Y ya eso es lo que él quería, ¿no? El que hizo ese mensajito. Y esto en el contexto de la comunicación de una emergencia epidemiológica, pues puede ser muy nocivo porque se genera mucha confusión. Y aquí les pongo nada más 4 ejemplos de temas en los que tuvimos mucha confusión en la sociedad, en los medios, incluso en los grupos técnicos, y en los grupos de médicos y de gente que estaba haciendo la respuesta. Uno, lo de pruebas, ¿no? Que dijo el director de la OMS, es que hagan pruebas, pero pues el señor estaba pensando en Suiza, en Ginebra, en un lugar donde hay un laboratorio y hay poquitas personas a las que hay que hacerles pruebas, ¿no? No estaba pensando en ciudades de 20 millones de habitantes, en países así de complejos como donde no había ni siquiera insumos para hacer las pruebas, ¿no? O sea, pero eso sí, es que hay que hacer pruebas. Pues sí, pero no hay para hacer pruebas, o sea, no están ni siquiera los ingredientes para hacer las pruebas. ¿Cómo quieres que hagamos pruebas? Mejor optimicemos el uso de las pruebas y usemos otra estrategia. No, pruebas. Y había gente que se hacía una prueba en la mañana y otra le dolía la cabeza en la tarde y ya quería ir a hacérsela en la tarde. Y fue un desastre ese tema. El otro fue lo de las variantes. Es que hay una nueva variante que ahora sí nos va a destruir. Y es que ¿por qué se están haciendo las variantes? Y es que las variantes, y es que ahora sí esta se llama Kraken y esta ahora sí nos va. Y era como, no, pues ni siquiera estamos entendiendo por qué se generan las variantes, qué está pasando en el fenómeno, ¿no? Lo otro, las defunciones, ¿no? Que si muchas, que si pocas, que si sí las están contando, que si no las están contando, que si cómo se miden, que si las están escondiendo, que si los crematorios están llenos, y confusión en ese tema, cómo se interpreta, cómo se aborda ese tema, y el de la eficacia y la utilidad de las vacunas, ¿no? Que si esta es buena, que si esta es mala, que si es que la eficacia de este es del 90%, no, pero de este es del 95%. Ah, no, entonces sí, esta es la buena. No, pero entonces yo me la voy a poner. No, pero entonces tú cuál te pusiste. No, pero es que la rusa no sirve. No, es que la cubana tampoco. No, pero es que la buena es la de Pfizer. Pero es que, no, y Patria, no, la Patria, ¿qué? ¿No? Y confusión. Entonces, digamos, ahí estuvimos metidos y revolcados en esa ola de confusión. Y ahí hubo retos para la comunicación de riesgos, interpretaciones técnicas diferentes. Es un asunto que no hay verdades absolutas. Y lo que en serio para unos puede ser, pues está bien, pues para otros está mal, ¿no? Luego, otro fenómeno que nos fue pasando, fue el de la construcción del conocimiento. Había cosas que no sabíamos y que se iban construyendo. Íbamos haciendo el avión conforme iba volando, pero el asunto de... A ver, me regreso un segundo. ¿Cómo avanza la ciencia? La ciencia tiene una pregunta, hace algo para responderla, la responde y dice, aquí está la respuesta a esta pregunta. Esa pregunta genera más respuestas, esa respuesta genera más preguntas, ¿no? Y esas respuestas nuevas, pues nos pueden hacer voltear a ver esas respuestas previas y decir, pues estábamos mal, ¿no? Y la grandiosidad de la ciencia es que se puede ir deconstruyendo y reconstruyendo y se dice y se desdice, porque así se genera el conocimiento. Si alguien no está familiarizado con eso, entonces se saca de onda de que un día le digas esto está bien y al día siguiente le digas esto está mal. Y si la mayoría de la población no tiene esa educación científica, esa capacidad crítica, analítica, y un día le dices, el bicho vive en el cartón hasta 4 días, y luego le dices, no, maestro, lo importante es que ventilemos los espacios. Oye, pero es que tú nos habías dicho que había que lavar todo lo del súper cuando llegara, y ¿no? Sí, ya habíamos dicho eso, nada más que ya ahorita los estudios ya dicen otra cosa. Ese ir cambiando el discurso sobre la marcha
porque así se construye el conocimiento científico, eso es un cohete, eso es un reto y eso también nos pegó. Porque eso fue quitando credibilidad, ¿no? Y eso fue haciendo también un tema importante. Y desde luego la guerra de las fuentes, que es, pues eso, una manera elegante de decir, yo tengo otros datos, ¿no? Y que, no, entonces es que los de Washington tienen unos datos, pero es que la OMS tiene unos datos. Ah, pues sí, pero es que yo tengo otros datos, ¿no? Y entonces, por suerte, las autoridades de México pusieron toda la información que tenían a la vista desde el primer día. Y dijeron, ahí vamos viéndola todos, ¿no? Y no pasó como en otros lugares que no supieron. Por ejemplo, en India no supieron cuánta gente se murió, porque ni siquiera contabilizaron todos los que se murieron en realidad. Y aquí sí, de una u otra manera nos enteramos de todo lo que pasó, porque hubo esos datos muy a la vista. Y también no podemos dejar fuera la hoguera de las vanidades, ¿no? El que quiere tener más likes, el doctor interesante que está diciendo cosas y que no quiere perder audiencias y que va a ser capaz de decirte algo sin sentido o algo que no debe de decir en el público general, con tal de tener la atención y de llamarlo. Entonces, pues desde luego hubo aciertos, errores. El mensaje se concentró en pocas voces, yo creo que eso fue un acierto. Se abrió un canal específico para la comunicación de la situación, se incluyeron toda la información de los rublos implicados en la pandemia, se puso la Jornada Nacional de Sana Distancia en marzo ahí como para pues, tratar de que todos estuviéramos en la misma sintonía antes de que llegara la ola fuertísima, como había llegado en los países vecinos de China, como había llegado en Europa, como había llegado en Estados Unidos, como había llegado en Tijuana y en Cancún, que a ellos les llegó primero y pues, también pobres, ¿no? Pero ya a nivel nacional pues alcanzamos a frenar un poco el impacto para poder hacer reconversión hospitalaria y sin duda la campaña de vacunación pues, fue un éxito rotundo. O sea, 240, 260 millones de dosis de vacunas. La gente se puso, todo el que quiso se vacunó. Nadie quedó fuera. Quizá los tiempos podrían ser cuestionables, pero hubo vacunas prácticamente para todos en la etapa crítica y hubo un acceso y una aceptación fantástica. Algunos errores, dejar al sector salud solo en la respuesta. Hubo un momento en el que creíamos que solo era una cosa de salud y no es un asunto de salud solamente. Había contradicciones e inconsistencias en el mensaje, un poco por lo mismo que les digo del conocimiento, pero también pues porque finalmente la dirección política del país pues tiene que tomar decisiones que implican elementos políticos que a veces pues, no están completamente alineados con lo técnico o que consideran algunas otras cosas que lo técnico no, y es complejo, ¿no? Tampoco es así como de, ay, sí, pues es que lo hubieran hecho así nada más, ¿no? Es súper, súper complicado. Una dificultad para actualizar el discurso técnico, incongruencia de personajes públicos, también unos decían una cosa, otros otra. La gente decía, pero es que ¿por qué ese señor no trae cubrebocas? Y a mí me están pidiendo el cubrebocas para salir a la cancha de fútbol, ¿no? Pero allá no, o sea, como que hubo ahí un ruido importante, desde luego hubo mucha ideología y polarización y se politizó la cosa. Poca protección al personal de salud, la verdad es que hubo afectaciones importantes al personal de salud que podrían haberse prevenido, que se hubieran atendido de otra manera. Y en medio de todo este tiempo y de todo este ruido, pues salieron los expertos hasta por debajo de las piedras para decir qué era bueno, qué era malo. Y de pronto la sociedad empezó a creerles y a hacerles caso a algunas personas pues que decían lo que querían oír o que decían lo que los medios querían que dijeran o porque decían una verdad por ahí escondida, parecía que era ya la solución y eso también generó mucha polarización y muchos problemas. El otro caso que me parece importante traerlo para que se lo lleven puesto, no el cubrebocas, sino el tema, es el del cubrebocas. ¿Sirve o no el cubrebocas para el COVID-19? Ese fue, yo creo que uno de los pleitos más vistos, ¿no?
la utilidad de los cubrebocas no solo es una cuestión técnica, no solo es un asunto científico, ¿sí? Ahí hay un juego y un equilibrio entre la ciencia y los valores y la cultura, ¿sí? Los debates sobre los cubrebocas, pues ahí hay valores culturales, no nada más la evidencia científica, implica dos elementos muy importantes. No es lo mismo la evaluación de riesgos que la gestión de riesgos, ¿sí? No es lo mismo la teoría que la práctica, ¿ok? No es lo mismo tener algunos elementos para formular decisiones, digamos, exclusivamente técnicos, y cuando se ven afectados por otros elementos sociales, culturales, pues esas decisiones técnicas tienen que pasar por ahí también, ¿no? Entonces, la ciencia informa las políticas, pero los intereses sociales determinan las decisiones. Y eso es algo con lo que tenemos que contender, ¿sí? Porque ni los científicos tienen toda la información de lo social, de lo político, de lo económico, ¿no? Ni los otros tienen toda la información de lo científico. Hubo dos bandos en los debates de salud pública. Generalmente se hacen dos bandos, ¿no? Uno que dice exige evidencias sólidas, y el otro prioriza las medidas de precaución, y son pues, dos abordajes distintos. Y no vamos a resolverlo eso es un fenómeno que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, y incluso con el cáncer de mama hay un debate activo que dice en qué momento, cuántas mastografías hay que hacer, de qué tipo, y alguien dice, pues sí, pero si queremos hacer eso no salen las cuentas para la atención y para, ¿no? Aunque quizá eso sea lo correcto, pues sí, pero no hay mastógrafos, no hay quien interprete, no hay quien, ¿no? Entonces tienes que balancear las indicaciones, y eso es un fenómeno que se ha peleado. Lo otro es la toma de decisiones democrática y la reacción pública, ¿no? O sea, imponer políticas sin la participación del público genera resistencias. Aquí no nos dimos cuenta, pero vayan a otros países o pregunten o lean lo que pasó en otros países, y en serio tuvieron problemas muy graves por la obligatoriedad de algunas de las medidas, ¿no? Que sí era obligatorio vacunarte, obligatorio el cubrebocas, obligatorio. En Europa, en varios países, te pedían un papelito que demostrara que estabas vacunado para poder estar tomándote un café en una plaza, en París, ¿no? Y había policía dedicada a eso, y era una distracción de recursos absolutamente loco. El debate va a persistir, los desacuerdos van a estar siempre, y no importan los estudios exhaustivos. Digamos, si a mí me preguntan, ¿el cubrebocas sirve? Sí, sí sirve, y hay que usarlo. Pues sí hay que determinar el momento ideal y exacto para usarlo, pero sí hay que decir que hay que usarlo. En algunas situaciones, circunstancias hay que usarlo, ¿no? No, hay una parte como que no aprendimos a las lecciones de COVID. La salud pública aún carece de urgencia para abordar los nuevos brotes, y se necesita una comunicación transparente. Los funcionarios deben aclarar cómo la evidencia científica informa la toma de decisiones y con qué elementos se hace la toma de decisiones. El tema del cubrebocas es interesante porque hubo un pleito entre que si servía o no servía, y que si había que usarlo o no había que usarlo, y eso desgastó definitivamente la conversación, las acciones, y contribuyó a la polarización. El otro estudio que me parece interesante que vean es el de la comunicación, y le pongo comunicar desde la universidad, porque en lo que yo participé hubo muchos elementos que fueron, que nadie los tenía previstos, y que resultaron ser pues una auténtica locura, fuera de dimensión de lo que estaba ocurriendo en términos de información. Seguramente han visto este mural en la fachada sur de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria, que se llama
el pueblo a la universidad al pueblo, lo hizo David Alfaro Siqueiros cuando se estaba construyendo el campus de la ciudad universitaria entre el 52 y el 56, y ejemplifica cómo el pueblo va a la universidad a aprender lo que se enseña en las aulas y en los laboratorios, y los universitarios pues tenemos que regresar al pueblo lo que aprendimos, tenemos que ayudar a la sociedad con lo que la universidad nos dio. Y es pues muy simbólico, muy bonito de este intercambio y este vínculo que tienen las universidades con la sociedad. Finalmente, las universidades existen gracias a la sociedad y se deben a la sociedad. Lo que necesitan las sociedades es que los egresados universitarios contribuyan para resolver los problemas de la sociedad. Y eso es un círculo virtuoso que pues se puede amplificar y que todos los universitarios pues, tenemos ese compromiso con la sociedad. No solo porque con los impuestos se paga nuestra formación, sino porque justamente para eso son las universidades públicas, para que la sociedad tenga esas aportaciones. Desde el 30 de enero de 2020, desde antes, desde diciembre, empezábamos a ver las primeras notas y decíamos, esto se ve raro, hay que estar pendientes, y el 30 de enero el rector dice, pues vamos a hacer una comisión especial para irle dando seguimiento a esto. El doctor Samuel Ponce de León, junto con el rector Enrique Graue, convocaron a una serie de expertos, varios grupos técnicos que trabajaban en paralelo, y se fueron generando primero pues, información para ir viendo lo que ocurría. Se hicieron conferencias de medios, se hicieron entrevistas, artículos, conversatorios, presentaciones como estas, comunicados, recomendaciones, infografías, encuestas, publicaciones científicas sobre lo que iba ocurriendo, y pues, siempre procurando no imprimir sesgos, no imprimir ideologías, evitando confrontaciones directas, ideologías, filias, fobias, ¿no? Porque justamente lo que queríamos era transmitir información pues, lo más confiable posible y con credibilidad, y al margen de ese pleito que ya estaba empezando entre que sí, es que el gobierno dice esto, entonces está mal, pero entonces la oposición, entre comillas, dice esto y también está mal, y entonces pues en medio como que no había, la gente estaba en medio pidiendo información. Fue una comisión, les decía, coordinada por el doctor Samuel Ponce de León en las sesiones. Había pues entre 10 o 15 expertos de diferentes temas, tuvieron pues se reunían cada semana por medios virtuales, iba revisando lo que iba pasando, se crearon vocerías, ¿no? Se nombraron varios voceros para estar tomando entrevistas y estar participando en los medios. Había especialistas de todos los sectores, ¿no? De áreas sociales, de área de la salud, de ciencias de la vida, y también pues un vínculo directo con las autoridades de la universidad, porque había que montar una respuesta también en la comunidad universitaria y había que hacer cosas con la comunidad. Al mismo tiempo se creó otro elemento que se llama el comité de seguimiento, en donde se trabajó a nivel local con cada persona, con cada representante de cada sede y entidad o dependencia de la UNAM. La UNAM tiene como 360 entidades y dependencias, ¿no? La facultad de tal, la facultad de no sé, la oficina de no sé qué, el museo de no sé qué, el área 360. Y se crearon unas figuras de enlaces como que les llamamos responsables sanitarios, sin que sea la figura del responsable sanitario que conocemos, para poder articular los protocolos, los lineamientos, para poder ir registrando cómo iba impactando la epidemia en la universidad. Y uno de los trabajos que más, cuando menos pudimos cuantificar y que más pudimos desarrollar, fue las acciones de comunicación. Entre febrero de 2020 y mayo de 2023, yo solito, participé
como en 1870 acciones de comunicación. No se los digo para que digan, oye, este güey qué chingón es. No. Se los digo para que midan la magnitud del fenómeno. O sea, imagínense, del promedio fueron 1.4 diarias, que pues sí, obviamente contando todos los días de lunes a domingo, hubo días en el que había 24 participaciones en medios, entrevistas, charlas, asesorar a algún periodista, trabajar con algún material de ese tipo. Y hubo días, desde luego, donde no hubo nada, ¿no? Pues también, y hubo un par de días de descanso en los que también había que cerrar la cortina. Pero todos los medios buscaron a la universidad. Todos los medios. Acá en este país les pongo los medios nacionales, desde luego, pues fue lo principal. Los medios estatales, ¿no? De los estados de la República. Los programas que yo hago, que son un medio ahí constante en la radio universitaria. Y un fenómeno que fue, en serio, no lo teníamos ni siquiera en el radar, el de las radios comunitarias. No sé si ustedes saben que existen las radios comunitarias, pero hay una red nacional de radios comunitarias que tienen una penetración en las comunidades que no tienen idea de dónde hay gente haciendo programas de radio y radios comunitarias. Y nos conectamos con la red de radios comunitarias y nos buscaron de todo el país. Radios de una cooperativa de pescadores en una playa en Sonora, ¿no? Una radio en la sierra de Querétaro, y me hablaban por teléfono, y oiga doctor, ¿y qué está pasando? Y es que ¿qué son los virus? Y es que ¿qué hacemos? Y es que no sé qué, ¿no? Medios internacionales y comunidades y sociedad que nos invitaban a un conversatorio. Los vecinos de una colonia. Oiga, doctor, es que queríamos ver si nos puede platicar. Sí, cómo no. Y ahí nos juntábamos 2 horas a hablar por Zoom con 50, 100 vecinos, o en una escuela, o una charla con la comunidad de una escuela para decirles lo que iba pasando. Desde luego esto pues, se fue cambiando durante el tiempo. Los temas fueron muchos y muy variados, ¿no? El resumen pues, podría ser, lo que más preguntaba la gente era la situación actual, el virus, la enfermedad, vacunas, epidemiología, los virus y las variantes, la reactivación de las actividades presenciales, balances, efemérides, aclaraciones. Me buscaron 1000 veces para decirme, oiga, es que el doctor López-Gatell dijo que tal, ¿sí es cierto? Y yo, bueno, pues si ya lo dijo el doctor López-Gatell, ¿no? Oiga, pero es que en la OMS, pero es que en Italia ya empezaron a no sé qué, pero es que en Estados Unidos ya, es que Israel ya empezó a vacunar. Bueno, está bien, pues, y de todo hubo manera de ayudar. Hasta el final hubo temas que se fueron, pues, trabajando, el final de la pandemia, la nueva normalidad, y es que ahora ¿qué hacemos? ¿Y ahora cómo le hacemos? Y no sé qué. Y luego las olas, ¿no? Cuando de pronto había otra ola, chinga, ¿no? Que cómo vamos a informarle. Por ejemplo, un tema que me parece que no hay que olvidarse nunca. Verano de 2021, la variante Delta. Ya habíamos pasado por lo que fue lo peor. No sabíamos que iba a ser lo peor, pero ya habíamos pasado por lo que fue lo peor, que fue la segunda ola en enero de 2021. No sé si ustedes lo sepan, pero hubo unos días de enero del 2021 en el que había casi 25,000 personas hospitalizadas por COVID en el país. Eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahorita, que estamos como en lo peorcito de la temporada, hay 160 personas hospitalizadas por influenza y por neumonías y estas cosas. Hay 25,000 personas hospitalizadas, centenas de muertes por semana. Muertes, 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 muertes. Apenas empezaba la vacunación en enero de 2021. Primero personal de salud, grupos prioritarios, ¿no? Y cuando veíamos que ya podíamos sacar un poquito la cabeza y respirar, el verano de 2021, que ya estaban vacunados los abuelitos,
que ya le había dado mucho COVID a mucha gente y de pronto entra la variante Delta, nos pone una ola que nos revuelca a todos y nos demuestra dos cosas. Que las vacunas no previenen las infecciones, chingada. Y que te puedes reinfectar. Puta, eso sí fue en serio como para decir, no, pues ahí muere, cabrón. O sea, ahí muere, esto no se va a acabar nunca, ¿no? Porque ya habíamos dicho, oye, pero es que se enfermó, pero es que estaba vacunado y se enfermó. Sí, cabrón. Estaba vacunado y dice, oye, pero es que a mí ya me había dado y me volvió a dar. Sí, maestro, te puedes reinfectar y el vacunado se infecta. No se va a morir, que ya es la primera ganancia. Y entonces ahí comunicar eso, no, entonces pinches vacunas no sirven, entonces tal, es que yo les dije, la rusa, la cubana, no, puta. Oye, espérate, pues es que así es. Y luego, noviembre de 2021, Omicron, ¿no? Y entonces ahí dijimos, chin, pues ahí viene otra, ¿no? Y por suerte, después de Omicron ya no hubo ni una nueva. Ya lo que vimos fueron subvariantes y entonces dijimos, ya la vamos a librar. Porque justamente ya no cambió el virus tanto como para una nueva variante, sino que fue la misma Omicron que se fue acomodando hasta lo que está ahorita ya buscando su lugar en la endemicidad. Eso nos costó muchísimo trabajo. Voy hacia la recta final, preparación y perspectivas y recomendaciones. Necesitamos estar preparados, necesitamos hacer una lectura ecuánime de lo que pasó, necesitamos tener planes de acción, necesitamos tener listas de cotejo, qué vamos a hacer, en qué momento, ya sabemos. O sea, ahorita no se vale decir, no, es que quién sabe qué vaya a pasar. No. A ver, ya sabemos, en qué momento empieza el confinamiento, a quién le vas a decir que se ponga cubrebocas y cuándo, en qué momento vas a cerrar, qué vas a cerrar, qué actividades vas a cerrar, en qué momento, cómo le vas a ir diciendo a la gente que esto va peor o que va mejor o que es qué, ¿no? Desde luego tener ya mensajes y materiales preestablecidos. No es posible que vayamos a empezar a hacer otra vez unas infografías de lávate las manos, y de mantén la sana distancia. No, eso sería como dejar la piedra rodar hacia abajo. Tenemos un tema ahí con el aprendizaje y definir roles y responsabilidades. Hacia el interior, las instituciones, incluso las universidades, tienen un compromiso doble, ¿eh? Porque tienen que voltear hacia su comunidad y hacia la sociedad. Porque la sociedad va a venir a buscar respuestas, va a venir a buscar ayuda en las universidades. Necesitamos una comunicación incluyente, eso ya vimos que es importantísimo, sin tecnicismos, diferentes lenguas, lenguaje de señas y subtítulos. Me acuerdo muy bien, yo trabajé con unos materiales con Katia de Artigues, porque de pronto decíamos, oye, no hay ningún hospital, cabrón, de los hospitales COVID que esté especializado en atender personas sordas, güey, o ciegos. O sea, imagínate una persona ciega que llegue y el hospital está reconvertido. No, señor, es que por ahí es el triage, camínele para allá. No, espérate. Tiene que haber señalizaciones pensando en la discapacidad, pensando en incluir lenguas, ¿no? Montas un hospital así súper chingón en Oaxaca, no sé qué, y nadie habla ninguno de los dialectos. ¿Quién va a salir a dar informes a los pacientes? No, pues nadie, güey, solo en español. No, espérate, pues hay gente que no habla español, ¿no? Muchísimos comunicados, infografías que tienen que salir en las lenguas originarias. Desde luego, perspectiva de género, sin lugar a dudas, ¿no? Es un tema crucial. Infografías, protección del personal de salud, proteger a los más vulnerables. Ya aprendimos quiénes son los más vulnerables. No, a ver, no solo es el señor obeso diabético que tiene una pierna amputada y que no ve y que no. Una persona vulnerable también es una mamá soltera que tiene 2 hijos y que vive sola. Ese núcleo familiar, ese tiene más riesgo. Si se contagiaba uno de esos grupos, uno de esos núcleos vulnerables, es riesgosísimo.
¿quién va a cuidar a esos niños? ¿Quién va a cuidar a esa mamá? O a ese papá, con quien vivan, pues, quien sea. O un adulto mayor que vive solo, que es funcional y todo, pero que si se enferma, ¿qué va a pasar? ¿No? Y visibilizar todas esas vulnerabilidades y desde luego pues no perder de vista todos los medios sobre los que va la información y meter información confiable, reproducible, entendible en todos los medios. Ya hay muchos lineamientos, hay muchos documentos para hacer la comunicación de riesgos. Se reconocen 6 elementos cruciales en la comunicación de riesgos en estas crisis. Hay que ser oportunos, hay que saber el mensaje a tiempo, el mensaje correcto, hay que tener credibilidad, desde luego empatía, promover acciones. A veces lo único que quería la gente era, oye, ¿dónde tiro mi cubrebocas, cabrón? O sea, no me expliques si sirve o si no. ¿Qué hago con mi cubrebocas reusable? ¿Dónde lo tiro? ¿Cómo lo lavo? Me acuerdo una de las primeras veces que me llamaron del programa de Gabriela Barkentin en donde estaba, creo que ya estaba en W Radio, pero terminamos como en el cotorreo de decir, a ver, el cubrebocas es como la ropa interior, o sea, lávalo, úsalo, guárdalo en un cajón, póntelo, checa que esté limpio, checa que funcione, así como le haces con un brasier o con un calzón o como sea, o con un calcetín, como pensar en eso. Y de pronto era justo, pues sí, tenemos que ayudar a la gente a que sepa eso. O sea, no que si la molécula y que si... No. Esas cosas operativas de la vida cotidiana son también cruciales. Desde luego, promover las acciones, decíamos, y guardar el respeto pues a las diferencias y a lo que está ocurriendo. Necesitamos fortalecer la comunicación de riesgos en el país. Necesitamos capacitación a los comunicadores, reporteros, conductores, pero también necesitamos sensibilidad y capacitación a los que tienen medios, a los que hacen contenidos editoriales. O sea, no está bien que una de estas personas que escribe cada 8 días de todos los temas que está opinando, que un día opina de una cosa y luego de otra, y que de pronto se meta a hablar de cosas técnicas que pueden generar confusión, como lo de las pruebas, ¿no? Ahí es que el gobierno no está haciendo pruebas y el de la OMS dijo que había que hacer pruebas. Sí, espérate, o sea, pero te falta información, claro, ¿no? No, pero es que la vacuna si sirve o no sirve. A ver, no es tu tema, ¿no? O sea, yo todavía tengo pleitos, que me gusta irlos creciendo, de que si las vacunas de RNA mensajero son buenas o malas, cabrón. ¿No? No, pero es que las usaron sin estudios suficientes. Oye, espérame, maestro, o sea, se estudiaron en 20,000 personas antes de que las pusieran. Estábamos en una emergencia. No, pero es que no hubo evidencia suficiente. ¿Pero qué querías, cabrón? 2 años de estudio para decir, no, sí funcionan, güey, vamos a usarlas. Pues sí, ya no va a haber nadie, ¿no? Entonces, esto se necesita esa sensibilidad en los editorialistas, ¿no? Desde luego en la parte técnica, en los expertos. Necesitamos expertos que sepan comunicar, especialistas, influencers que sepan llevar el mensaje, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito de un chavo influencer que habla sobre VIH y SIDA y prevención y tal, ¿no? Ahorita se me va su nombre, pero lo han vinculado muy padre a las campañas de información y de concientización sobre el tema, muy bien. Y desde luego, pues a los administradores de la salud. Esos son los primeros que tienen que saber qué está pasando, qué va a pasar. Y hacer una educación general, aquí no se ve, pero aquí dice líderes de opinión, locales, generales, y el público en general. O sea, necesitamos que la gente sepa lo que es una proporción. Necesitamos la gente que sepa lo que es una probabilidad, en términos que entienda, pero necesitamos que la gente entienda eso, ¿no? Porque si estás tratando de explicarle a la gente, oye, pero es que la vacuna de COVID da trombosis. Sí, cabrón, pero a ver, la vacuna de COVID da trombosis, una trombosis leve en cada 2,000 dosis, güey. El COVID, a cada 200 personas que les da COVID, les puede dar trombosis a 3 o a 4, ¿eh? Y unas trombosis más graves.
pero entonces se quedan con la pura idea de que la vacuna da trombosis y no de que si el COVID da más, ¿no? Digamos, ese tipo de proporciones. Cierro con los mensajes finales. De las estrategias de comunicación han evolucionado. Necesitamos pues adaptar a eso. De haber sido mensajes unidireccionales en medios tradicionales, ahora son enfoques digitales, interactivos, de una renovación inmediata. Se necesita transparencia y rapidez en la respuesta, adaptación cultural de los mensajes, pelear contra la desinformación, son esenciales. También se necesita fortalecer la confianza pública para poder mejorar la adherencia a las medidas sanitarias. COVID no fue ni la primera, ya lo decía Rafa, ni la primera ni la última, van a haber otras. Sí nos permitió consolidar muchas de las estrategias que hay para comunicar los riesgos, pero también mostró que aún quedan desafíos, especialmente en la era de la infodemia y de la posverdad, y preguntarnos si aprendimos y entonces voltear a ver lo que está pasando con H5N1 ahorita, como dicen los gringos, as we speak, ¿no? Conforme hablamos, ahí está H5N1 tocando la puerta. Ya pasó H5N2, un caso de influenza H5N2 en México que nos enteramos por un comunicado de la OMS que dijo, en México hubo un caso, y nosotros así, cabrón, espérate, pues, ¿dónde estaba? ¿No? Y la OMS, sí, me lo informó la autoridad, y a mí no me lo informó, yo que soy la sociedad y yo que soy, ¿no? Y luego ya nos enteramos de todo el show, ¿no? Mpox, la antes llamada viruela símica, pero Mpox, ahí estamos, con errores en la comunicación, discriminación, ¿no? ¿Quiénes son los grupos de riesgo? ¿Cómo se previene? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Y sarampión. Ayer reportaban un caso importado en Oaxaca. Hay que volver a informar sarampión, volteen a ver sus cartillas de vacunación, todos tenemos que estar protegidos, es muy contagioso, etcétera, etcétera. Les decía, tenemos un compromiso ético con lo aprendido. Eso nos lo enseñan en las universidades. Tenemos que demostrar que aprendimos y rescatar lo mejor de lo que pasó. Fue una desgracia, hay que honrar a los muertos, hay que honrar a todo el daño que se causó por la pandemia de COVID-19. Tenemos que hacerlo mejor la próxima, porque va a haber otra, desde luego, voltear a redefinir el bien común a partir de las acciones individuales. También una lección muy importante de la pandemia es que lo que yo haga a nivel individual tiene repercusión en lo colectivo. Y pues vacunarnos contra la infodemia, con información, con educación, y pues poder construir el legado con ecuanimidad. Definitivamente sesiones como esta, en la que ya podemos hacer una vista para atrás en este momento interpandémico en el que estamos. Terminó una, ya viene la otra, no hay que asustarse. Es como cuando estamos en el mar y nos revuelca una ola, ahí viene otra atrás. Y hay que estar preparados, y hay que estar mejor preparados, y hay que demostrar que aprendimos, y hay que aprovechar todo el capital humano y las herramientas que tenemos actualmente. La inteligencia artificial nos va a ayudar con muchas cosas para generar rápidamente contenidos y para generar mensajes y para poder incluso articular ciertas discusiones cuando alguien les esté preguntando así, una anticiencia que esté ahí dándoles lata, dile, a ver, platica con el ChatGPT de tus ideas anticientíficas y luego vienes, ¿no? Ya hay unos estudios que dicen que cuando se ponen los antivacunas ahí a discutir con ChatGPT, pues terminan como convenciéndose de que están mal y se evita esta interfase humana entre me caes mal y entonces no te creo. No, pregúntale al ChatGPT, cabrón, si las vacunas causan autismo, no me preguntes a mí, ¿no? O si son seguras o no. Ya tú pregúntale a la inteligencia artificial y te va a decir, ¿no? Siempre y cuando la programe un señor sensato, porque si la programa el señor Musk o la programa otro que tenga poder, pues puede cambiar el algoritmo, pero vamos a tratar de construir el legado. Les dejo mis datos de contacto, les agradezco muchísimo su atención y podemos abrir para algunas preguntas. Sí. Adelante. Vamos a dar oportunidad para que haya preguntas. Pues
Allá, rápido levantaron la mano. Se oye. Es que se está transmitiendo, se escucha, pero se está transmitiendo, ¿eh? Es por la transmisión. Ahí. Pues primero agradecer que organizaran esta actividad. Habemos, siendo universidad, hay aquí dos carreras, digamos. Exacto. Podría haber más, hablar de universidades, hablar de muchas disciplinas y tiene todo que ver con lo tratado, pues cuando se habla de prepararnos, de la respuesta que podamos dar. El hecho de que estén presentes quienes se están preparando para dos disciplinas, a mí me remite a la atención que podemos prestar como público y la enorme dificultad de una actividad como esta que busca sensibilizar, que busca informar, porque tendríamos que, quienes estamos aquí, tendríamos que verla a partir de la finalidad por la que estamos aquí. Quienes vienen por el sector salud, pues tienen mucha información con la cual dialogar y acciones precisas ligadas a su preparación. Quienes vienen desde el lado de periodismo, la atención que tienen que prestar es totalmente diferente. Sí. Muchas veces es a partir de esa diferencia. En periodismo, por ejemplo, dejando salud a un lado para no meterme, como usted bien dice, en esta cuestión de especialistas, no nos metamos en la diferencia como profesionales de quien atiende una sesión como esta, por ejemplo, para ser traductor, debe traducir todo lo dicho. Sí. En cambio, quien estudia periodismo, no. Y muchas veces estamos aquí como periodistas, pero nos tendríamos que formar para recuperar información como periodistas. Sí. Y aquí, en todo lo dicho, de repente es imposible anotar todo, pero hay ciertos rasgos que hay que saber cómo distinguir para no estar anotando todo. Y de repente, por ejemplo, la crítica a los medios. Los medios están para vender, destacan el amarillismo, o sea, yo lo puedo anotar y adjudicarse. Doctor Rodríguez dijo criticó a los medios acerbamente. La incongruencia de los políticos, pues claro, uno de periodista de mala leche, la pregunta sería, ¿usted va con quien yo supongo que va? O sea, pero precisarlo, porque después voy a decir, el doctor Rodríguez criticó a 4 letras y listo, por no usar cubrebocas, ¿no? Pero tiene que darse esa. Si yo oigo todo y trato de recuperar todo, estoy perdiendo lo periodístico, o me voy a dormir, o me voy a perder, o tendría que estar oyendo como público en general, y no somos público en general, digamos. La mención cuando usted dice hay que tener una perspectiva de género, o atender a la población la más necesitada, se puede ligar con una declaración periodística de decir, en la sociedad mexicana no se atiende a las madres solteras suficientemente. O sea, estar seleccionando trozos de información que aparte de todo son detalles sociales, estar puntualizando. No hay atención para ciegos, no hay atención para sordos, no hay en lenguas indígenas. Y si no lo captamos, también provocarlo. Nada más, hasta ahí dejo mi comentario felicitando. Muchísimas gracias. Además, justamente lo que trato de ilustrar, y estos puntos son cruciales, es cómo se lleva la información que se escucha. O sea, con qué se queda cada quien y cómo se replica la información. Y ahí pues tiene que haber un compromiso ético, desde luego en la vida cotidiana, con la verdad y con la información y la transparencia, pero en una emergencia sí tenemos como que concentrarnos en que la información tenga utilidad, que la información sirva para el bien común.
cuando la información genera desconfianza, genera confusión, eso no le va a ayudar a la sociedad. Está bien, pues, es algo que puede ocurrir y que va a ocurrir y que ocurre, pues. Pero eso va a ser uno de los retos que tenemos que tener y a la hora de comunicar, pues los que lo comuniquen van a tener que siempre estar pensando en eso. O sea, a ver, en el momento en el que estamos, esta información que estoy dando, ¿sirve o no sirve? Para lo que se necesita ahorita, ¿eh? O sea, en serio, teníamos encima a un bicho que estaba causando problemas muy graves. Pero muchísimas gracias por el comentario. Hola, bienvenido. Yo te escucho. Gracias. En Radio UNAM. Gracias, Me encanta cómo gracias. explicas. Martes 6 de la tarde. Radio UNAM. Fíjate que yo lo que descubrí en la pandemia fue que gracias a trabajo como tú y como muchos como Rafa, la importancia que tuvo la divulgación de la ciencia. Sí. Antes era como un campo ahí que quién sabe quién hacía y a quién le importaba, pero surgió la necesidad de saber qué estaban diciendo, cómo nos lo explican. Sí. Y entonces creo que el estar en la universidad, esto que señalabas, mencionaste un nombre que se me fue, cómo tenemos un capital al estar en la universidad. Claro. O sea, los que estamos aquí sentados. Factor de impacto, ¿no? El factor de impacto. El haber estado aquí sentados en este momento hace que todos tengamos que compartir lo que escuchamos hoy y tomar una actitud para cambiar la manera en que veníamos antes de tomar la charla. Sí. Entonces yo, bueno, felicito tu trabajo, el de Rafa, bueno, lo admiro muchísimo. Gracias. Y cómo combatir estos bulos. O sea, algo que fue tremendo fue que estos tarados agarraban una información y aterraban a la gente. O sea, en lugar de dar información certera, usaban lo malo de algo y aterraban a la gente. Yo he estudiado cosas de neurociencias con el maravilloso Eduardo Calixto. Y entonces una cosa que menciona es cuando tú obtienes una información en tu cerebro negativa, ya te contagiaste, te contaminaste y lo demás ya no lo puedes ver bien. Sí. Entonces si te dicen, si te vacunas te vas a morir, empieza la olita esta. Puede hacer daño. O te puede hacer daño. Yo siempre decía, bueno, yo me voy a morir. A mí desde niña me vacunaron de todo porque mamá trabajaba en medicina preventiva del Seguro Social. Entonces tengo todas las vacunas habidas y por haber. Y sí, te vas a morir. Y me voy a morir. Todos los que estamos aquí. Pero me voy a morir vacunada. Entonces, y en la generación que tuve a mis hijos hace 25 años, también surgieron las antivacunas. Entonces yo me reunía con mamás que decían, no, yo no lo vacuno, no le va a pasar nada, ¿no? Entonces yo le preguntaba a los pediatras, ¿qué les va a pasar a mis hijos si sus amiguitos no se vacunan? Nada, tú vacúnalos. Entonces yo los vacuné de todo, bueno. ¿no? Pero esa información que somos muy susceptibles a recibirla porque es negativa, la tomamos como verdadera y entonces empezamos a contagiar a los demás. ¿Cómo combatir eso? Sí, bueno, eso se llama sesgo de confirmación, ¿no? Entonces tú escuchas algo que quieres oír y te quedas con eso. Y entonces, y no importa si sabes o no sabes, tú escuchaste lo que quisiste y eso es lo que hacen las redes, la mayoría de las veces las redes sociales. Detectan tus sesgos y por ahí te meten. O sea, difícilmente te confrontan con algo que no estés likeando o scrolleando, lo que sea. Te van a dar lo que quieres oír. ¿Qué pasa y qué hacer contra eso? A mí, mi experiencia personal individual me dice, lo primero es no confrontar. O sea, porque si no se va a hacer un pleito individual, personal, tal, por lo que está pasando. Entonces, lo único es tratar de ayudar y proporcionar información. Si hay duda con algún concepto, pues tratar de ayudar a que esa información se complemente para que esa persona cambie de opinión o tenga más elementos. Y yo lo que he visto con la gente que está en contra de las vacunas son discursos como muy conflictivos, muy confrontados, porque por un lado hablan como de la pureza natural de las cosas y de la toxicidad de las vacunas y no sé qué. Muchas personas de estas traen tatuajes o usan muchos cosméticos o algunos productos que dices, pues eso tal vez hace más daño, ¿no? Que la vacuna, pero y se imaginan que en medio mililitro viene ahí el veneno puro y eso es lo que te hace daño, como también como perdiendo la perspectiva de lo que está pasando. Entonces mucho es
dando información, no confrontar. Ahora, en serio, lo de que los ayude la inteligencia artificial. O sea, si tú pones a discutir a un antivacunas, no me gustan las etiquetas, pero para fines prácticos del ejemplo, lo pones a discutir con ChatGPT, así como de, pues tú date un pleito ahí con eso, ¿no? Y ChatGPT no le va a decir en ningún momento, sí, las vacunas causan autismo y son veneno y hacen daño. No, jamás. Le va a dar elementos y le va a dar citas y le va a dar cosas y le va a dar argumentos. Entonces, muchas veces lo que falta es información y perspectiva, ¿no? Cuando dicen, oye, es que sí da trombosis la vacuna de Astra. Sí, te puede dar trombosis. Nada más que te puede dar trombosis como 1000 veces menos que la trombosis que te puede dar por COVID, cara. Entonces, pues ahora sí que tú ponlo en una balanza, ¿no? O sea, tú escoge, pues, ¿corres el riesgo de esto o corres el riesgo de esto? Y tomas tu decisión informada. Lo que no se vale es no estar informados. Y dos elementos más que me parecen importantes. Uno es que no hay una Procuraduría de Defensa del Menor, porque esos padres que no vacunan a sus hijos están decidiendo intencionadamente no protegerlos de un riesgo. Un riesgo que está demostrado que es más alto, ¿no? Que el riesgo que pudiera haber por la vacuna. Y lo otro es que muchas veces no saben cómo echarse para atrás. O sea, como dicen en el barrio, para atrás ni para tomar vuelo, ¿no? O sea, no se echa para atrás ni para tomar vuelo. Y hay gente que en serio no sabe cómo salir de esa postura. No sé si les ha pasado, ¿no? Que dices, bueno, sí, pues ya, pues sí, ya, órale, sí, ya, tal equipo es mejor, ¿no? O sí me gusta, pues ya, sí me gusta. Y con este tema hay gente que se enfrasca y que le va dando vueltas y no sabe. Entonces también ahí hay que ayudarlos, primero pues respetando y que si salen de esa postura, pues ya, y no les eches burla, ni critiques, ni nada. Qué bueno, ya que se metieron para acá. Y entendiendo que entre todos nos protegemos todos. O sea, si hay alguien que no está vacunado, pues nos pone en riesgo al resto. Lo vivimos perfectamente con COVID. O sea, el que no estaba vacunado tenía un riesgo diferente y podía hacer algunas acciones que pusieran en riesgo a su entorno. Entonces, no nada más es un asunto individual, es un asunto colectivo y también ahí, tal vez con eso, lo podemos también combatir los bulos. Y muchas gracias por escuchar Hipócrates 2.0 todos los martes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM. Hola, buenas tardes. Podcast, Muchas gracias ¿cierto? por la conferencia. Yo, bueno, quería preguntarle, hizo un comentario muy interesante sobre pensar en una comunicación incluyente y a pensar en cómo ya ha habido cambios en medios unidireccionales y a pensar en formas donde la información es mucho más quizás interactiva, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido quería preguntarle sobre algún momento de la pandemia que criticaron al doctor López-Gatell por darle como espacio a que los niños preguntaran dudas sobre la situación que estábamos viviendo, ¿no? ¿Qué puede usted comentar al respecto y de qué manera se puede involucrar a las infancias que pues muchas veces pues ellos también estaban viviendo lo mismo, pero no tenían la misma información y dependían completamente de sus padres para lo que fuera su futuro, ¿no? Sí, además estaban oyendo en todos lados, a todas horas el asunto y no entendían, ¿no? Algo que me gustó de las conferencias vespertinas, porque quiero meterlo como en ese contexto, hubo un momento en el que en las conferencias vespertinas, no sé si se acuerden, que a las 7 de la tarde, ¿verdad? Había un diario, una conferencia, y les hicieron durante muchos meses. Y hubo un momento en el que empezaron a incluir todos los temas que estaban alrededor del fenómeno. Y que si las donaciones, y que si la diabetes, y que si, ¿no? Y todos los temas que había involucrados, y lo que empeoraba y lo que mejoraba, y todos los elementos que se iban metiendo. O sea, con eso quedó muy bien ilustrada la complejidad del fenómeno. Entonces, desde luego, invitar un día a los niños, a las niñas, a que tuvieran la voz, a que preguntaran, a que participaran, pues fue un ejercicio muy bonito de comunicación, a mí me parece. Obviamente, eso no dictó las políticas públicas de salud, ¿no? O sea, simplemente en ese momento en el que había que oír
y había que estar como todos pendientes de lo que estaba pasando, pues darle ese espacio, digamos, que ventiló y ayudó a ver esas voces y tal. Justamente los que todo criticaban y los que todo estaba mal o los que querían polemizar hasta de eso, ¿no? Pues lo usaron para eso, pero definitivamente pues hubo algunos niños, niñas que se vieron ahí identificados y que les gustó. Igual también, no sé si se fijaron en algún momento, no, al inicio no había interpretación en lenguaje de señas, pero hubo unos amparos de la gente que se dedica a eso y que está en ese tema y dijo, tiene que haber interpretación al lenguaje de señas en las conferencias, porque todo el mundo está viendo esas pantallas y todo el mundo está escuchando esos mensajes y se logró incluir también esto y muchas comunicaciones también se hicieron en lenguas originarias, que también ese fue otro elemento, pero yo creo que estuvo muy bien hacerlo. Yo participé en varias escuelas en las que empezábamos como hablando con los padres de familia y todo así como muy solemne y pues terminaban los niños y las hijas preguntando cosas que les ayudaban a salir y eso pues también les dio información y esperemos pues que ellos, porque además ellos son los que van a escribir la historia, ¿eh? ¿Ustedes creen que son los chiquitos que estaban chiquitos? Ya nos lo dijo Juan Villoro, que cuando le preguntamos, ¿quién va a escribir la historia de esta madre? Y dijo, no, los chiquitos, o sea, los que ahorita están chiquititos, que lo están viendo desde ahí, ellos lo van a escribir en 20, en 30 años. Ahorita no puede haber interpretaciones sin sesgos, ¿no? Y esperemos que esos niños y niñas escriban lo que les pasó. Por allá había otra pregunta. ¿Quién más? ¿No? Sí. Yo un comentario que me gustaría escuchar tu opinión al respecto y tiene que ver esta cuestión de la salud con la propia comunicación. Debes de recordar cuando el H1N1, un tocayo tuyo, colega tuyo, pero de apellido Mauricio Hernández, él era el subsecretario de Prevención en la Secretaría de Salud, se aparece ese problema del H1N1 y convocan a una conferencia de prensa pues, para explicar qué pasaba, ¿no? Porque además ese acontecimiento se había dado inicialmente en México, no en otro país. Y me acuerdo que Mauricio Hernández presentaban los datos y decía, tenemos 20 casos, posibles casos de H1N1 y al día siguiente cuando llegaba a dar los datos decía tenemos 3 casos confirmados y de repente los periodistas empezaron a ver, ayer dijo que eran 20 y cómo, qué es eso, ¿no? Y confirmados y sospechosos y no sé cuál. Y me acuerdo que Mauricio en esa reunión tomó la decisión y dijo, a ver, se acaba la conferencia de prensa, así, la cortó en ese momento y dijo, y todos los periodistas, todos los reporteros se quedan porque les vamos a dar un curso. Y entonces acabó dándoles un curso sobre la temática y entonces la información empezó a fluir ya entendiendo que es un caso sospechoso, que es un caso confirmado, que es un caso de referencia que mandaban al laboratorio del CDC de Atlanta, creo que lo estaban mandando, pero también había un laboratorio en Toronto. Y todo esto es parte de lo que se tiene que estructurar, pero lo quiero vincular a un video que inclusive le pasé hace unos días a mis alumnos, la intervención del presidente Donald Trump cuando habló del caso del COVID y sugirió la inyección de un desinfectante del Lysol y cosas por el estilo, ¿no? Y yo le decía a mis alumnos, ojo, nos caiga bien, nos caiga mal, sea Estados Unidos o no, y sea pero es la nación más poderosa del mundo y es el líder de la nación más poderosa del mundo haciendo ese tipo de intervención que es muy delicado en la comunicación. No sé si... Sí, de hecho, qué bueno que lo pones. Primero para decirles, está bien documentado que no hay que inyectarse cloro y que no, ni tampoco tomarlo, te puede causar quemaduras, aunque esté la epidemia muy fuerte, no te lo vayas a tomar. Hay muchos estudios que demostraron un incremento en la morbimortalidad, principalmente ingreso a unidades de emergencias, a servicios de emergencias médicas, en los días posteriores a que el presidente Trump dijo que él estaba tomando hidroxicloroquina y que a todo dar y que no le pasaba nada y que miren cómo estoy yo aquí rebosando salud. Así que tómense la hidroxicloroquina diario y les va a ir bien.
y se la empezó a tomar gente pues, que no se la tenía que tomar porque tiene contraindicaciones cuando hay algún problema de conducción eléctrica en el corazón alterado, y empezó a haber más frecuencia de arritmias y de problemas cardiovasculares y hubo consecuencias directas por eso que dijo. Y sí hubo gente que en serio se tomó el cloro, o sea, no es un invento. Aumentó el número de quemaduras por ingesta de cloro en algunos lugares en Estados Unidos. Quiero además agregar que además de esa acción de información y de educación con los reporteros que hubo, también alrededor de esos momentos se tomó la decisión de que hubiera un vocero de la Secretaría, que fue el doctor Alejandro Macías, que todos seguramente lo conocen, el doctor Macías. Si no lo conocen, pues síganlo, es súper bueno, da información súper buena, interpretaciones buenas, y aporta elementos también para la discusión, si quieren discutir también. O sea, es una persona que fue vocero de la Secretaría de Salud en la emergencia, porque los primeros días salió el secretario de Salud a dar la información, ¿no? Y luego el subsecretario y tal, y luego dijeron, oye, espérate, pues es que aquí tiene que haber alguien dando la información de manera consistente, de manera, ¿no? Explicando lo que iba pasando, y esa fue una de las lecciones por las que inmediatamente acá dijeron, vamos a hacer una conferencia de prensa para estar explicando lo que va a ir pasando y lo que vamos a ir haciendo diario, porque viene un fenómeno absolutamente fuerte, ¿no? Pero sí fue parte de lo que yo creo que de los aprendizajes de H1, de la pandemia de H1N1, y quizá acá pues lo único es que duró muchísimo más, o sea, ¿no? A mí me pasó esto que escribes, me pasó decenas de veces sentarme con un reportero a explicarle que es un caso confirmado, que es un caso sospechoso, que es un caso asociado por asociación epidemiológica, la muerte en exceso, eso todavía nadie lo entiende. ¿Qué es la mortalidad en exceso? O sea, ¿cómo se hacen bolas con ese tema, no? Y cómo se interpreta la mortalidad en exceso, ¿no? La gente cree que ya nada más por decir mortalidad en exceso quiere decir que todos se murieron de eso, ¿no? Y es como, no, a ver, espérate. Bueno, ese concepto, increíble. Y lo de la diferencia entre un virus y una bacteria. O sea, hubo que explicarle. Nosotros hicimos por allá medio camino un taller para comunicadores, con ayuda del Universal, para platicar de esto. Y es a lo que me refiero en una de las últimas láminas. Necesitamos cursos, diplomados, sesiones informativas, y que entre esta información a las carreras de formación periodística para que ahí les enseñen qué es una bacteria, qué es un ser vivo, qué es un virus, y que se los explique a alguien desde ahí, para que no tengan dudas desde ahí, porque además pues, lo tendrían que saber desde la prepa últimamente, pero igual desde ahí, o sea, ¿qué es un brote? ¿Qué es una epidemia? ¿Qué es una pandemia? ¿Qué es endemia? Esas palabras las tendríamos que tener todos ya ahorita, y no nos convierte eso en expertos, simplemente nos ayuda a entender lo que está pasando, ¿no? Creo que algo más que decir sería la última. Acá la compañera. Allá la compañera y acá otra. Bueno, primeramente muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. Gracias. Estuvo muy interesante y yo personalmente pude entender un poco más sobre, bueno, principalmente por medios de comunicación, porque es donde está mi área, pero tenía dos preguntas para usted. La primera, considerando porque también estuvo hablando sobre otras variantes y que justamente hubo mucho pánico por la desinformación, vaya, etcétera, y pues muchos artículos científicos, etcétera. Considerando todas las cepas derivadas del COVID-19, ¿se podría desencadenar una nueva variante que sea igualmente contagiosa o letal? Y la otra, ¿cuáles fueron sus estrategias sociopolíticas para no causar pánico en situaciones críticas? Bueno, contesto la primera. La nueva variante, siempre va a existir la posibilidad, es baja la probabilidad. Ahí ya son dos términos que hay que tener bien claros. Es poco probable porque
lo que fue haciendo el virus en su adaptación evolutiva fue como buscando el equilibrio entre el daño que causa y la capacidad de transmitirse y tiene que ir ahí ajustando, no matar al hospedero, el hospedero es el que se enferma, no matarlo, eso no le conviene al virus. Cuando el animal o el ser que está infectando se muere, pues puede ser que ahí se acabe, ¿no? Incluso dicen que muerto el perro se acabó la rabia, porque cuando un perro tiene rabia y se muere, pues ya ahí ya se acaba y el show, y entiérrenlo o quémenlo o hagan algo, ¿no? No se va a ir el virus a otro lado, ¿no? En cambio, lo que fue pasando con el virus del COVID fue que fue perdiendo fuerza de enfermedad, pero ganando fuerza de transmisión. Y porque lo que quiere es estar en todos lados y permanecer sobre la faz de la Tierra. Entonces, es poco probable que de la variante actual surja una nueva variante más peligrosa, más mortífera, más mala onda, porque justamente es producto de la evolución y porque la presión que tiene el virus con la inmunidad que ya tenemos, o sea, la protección que ya tenemos porque nos dio COVID o porque nos vacunamos, eso le dificulta las salidas de escape inmunológico. Entonces, lo más probable es que se quede así como está. Vamos a seguir viendo subvariantes. O sea, la que tenemos es Omicron desde noviembre de 2021. Y lo que hemos ido viendo ya son las subvariantes de Omicron, ¿no? Que si XBB, que si X no sé qué, que si numeritos técnicos muy raros. Entonces es poco probable que surja. Puede existir y hay que estar preparados. Por eso es importante la vigilancia virológica. Por eso es importante las redes de colaboración en los países para que todos vayamos viendo qué virus están causando y lo podamos identificar. Así es como se vigila influenza y así es como se vigila COVID, ¿no? Para que en caso de que surja este nuevo variante o otro coronavirus, ¿no? Nuevo, que lo identifiquemos a tiempo para poder actuar en consecuencia. Y lo otro es que preguntabas de cómo hacerle en los momentos más complicados y más difíciles para no asustar. Algo que me ayudó mucho es que en mi casa había un niño de 6, 7, 8, fue creciendo, ¿no? Pero que ahí había un niño que pues estaba, yo creo que oyendo todo lo que yo decía, ¿no? Y lo otro es siempre pensar que del otro lado del micrófono, del otro lado de las bocinas, pues hay gente escuchando y que lo que vas a decir tiene algún impacto. Entonces, si lo que yo quiero es que la gente se proteja y se cuide y haga las acciones que le van a ayudar, pues tengo que decir cosas que sirvan para eso. No que me sirvan para que me llamen más medios y me inviten y que yo sea el de los reflectores. Porque podría también decir eso. Esto que comentaba el profesor de los medios siempre buscando, ¿no? A ver, que el doctor diga algo que nos sirva para el alarme y para... ya ven cómo sí está bien polémico. Y yo era como el invitado aburrido porque no les daba bola con eso. Y, oiga, pero es que el gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. A ver, lo que hay que hacer es esto y esto y esto. O sea, no venimos a platicar si el gobierno lo está haciendo bien o está haciendo mal. Es que el doctor plano y es que... No, espérate. Incluso me acuerdo muy bien una vez que me invitaron a un programa de radio, domingo 7 de la mañana, en medio de la emergencia, y me hablan 2 periodistas pues muy interesados en la información y en comunicar, y me preguntan, pero es que doctor, ¿a quién le hacemos caso? Porque por un lado pues están los enfermos, ¿no? Y por otro lado a las noticias, y por otro lado el presidente, y no sé qué. Y entonces yo, como en la lógica, así, sin pensar en la política, dije, a ver, no le hagas caso al presidente, hazle caso a la epidemia. Ese día sonaron las alarmas. La UNAM dice, no le hagas caso al presidente, no sé qué. Acusaron de recibo en Palacio Nacional. Me hablaron los de comunicación social para decirme, acusaron de recibo en Palacio Nacional lo que dijiste en la mañana en un programa de radio en medio de 20 preguntas más.
¿no? Porque me estaban diciendo, pero es que sí está fuerte o no está fuerte, pero es que tal y tal día, pero es que a quién le hacemos caso. Y yo, pues no le hagas caso al presidente, hazle caso a la epidemia, a los que están enfermos alrededor de ti, a los que están hospitalizados, a lo que estás viendo ahí. Ah, no, la nota fue, dice la UNAM que no, no les cuento, o sea, y de esas 1000 que me cortaban, medios que me cortaban la llamada, porque no les daba yo como la nota, y que nos dejaron de invitar y invitaban a los que sí decían y que sí echaban pleito y que sí mentaban madres en contra de lo que estaba pasando y todo. Y yo, bueno, pues qué bueno, yo prefiero que me inviten, ¿no? Los que quieren información que les ayude y no nada más la pura confrontación. Y eso, pensando también en el momento, ¿no? De lo que iba pasando. Fueron diferentes momentos. Hubo enero de 2021, en serio, o sea, no había oxígeno, no sé si se acuerdan. No había tanques de oxígeno, cabrón. La gente estaba desesperada, se le moría a la gente en sus casas porque no los querían llevar al hospital, porque no había hospitales, por lo que fuera. ¿Y cómo le dices a la gente, espérense porque viene lo peor, cabrón? O es que pues sí, esto es lo que está pasando, lávate las manos, abre las ventanas y cuando puedas vacúnate. Pero en cada momento hubo que ir adaptando. Y creo que la comisión de la UNAM siempre ayudó como a ir centrando el discurso y como ir diciendo, a ver, vamos a darle énfasis a este tema. No hay que darle tanto vuelo a esto. Lo de las variantes me acuerdo muy bien, porque en serio la gente quería, o sea, estábamos en medio de la tormenta y querían que todavía se pusiera peor. Y no, es que ahora esta variante, ahora sí está más mortífera. No, espérate, o sea, y explicar eso en cada momento. O sea, justo por eso era importante participar en grupos de análisis epidemiológico, ¿no? En la UNAM tuvimos mucho trabajo de eso, con expertos que iban viendo y pues con los grupos de expertos y preguntando, a ver, ¿ustedes qué están viendo? Tal. Y yo creo que pues cuando menos estamos listos para la que sigue, ¿no? Acá adelante tenía una pregunta. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, pues sabemos que en el contexto actual, pues las redes sociales juegan un papel fundamental y pues con esto se maneja también mucha desinformación en el medio, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle qué herramientas o plataformas recomienda que se deberían utilizar para mejorar la comunicación gubernamental en futuras emergencias sanitarias. Desde luego las plataformas oficiales, ¿no? Siempre hay que estar consultando las plataformas oficiales de nuestro gobierno, de nuestras instituciones y de los otros países y de las instituciones internacionales y de las instituciones que se dedican al seguimiento de esto, ¿no? Vimos, por ejemplo, con la pandemia, esta creación de tableros, ¿no? De que íbamos viendo tableros de información que se iban actualizando en tiempo real y eso fue muy importante y de ahí es de donde había que ir generando la información y sacando la información. Muchas veces veíamos una nota y cuando ya buscábamos la raíz de la nota era una nota periodística o era una nota que no te remitía a una fuente oficial, ¿no? Y eso es lo primero, o sea, confirmar la fuente. Que tu fuente sea confiable y que sea oficial, ¿no? Y pues que la información que vas a dar tenga alguna relevancia, ¿no? También a veces nada más por diferenciar y por sacar un contenido no se verifica la información o no se da la información bien. Afortunadamente para este tipo de fenómenos, pues hay muchas plataformas que tienen información y que van dando los datos que se van teniendo y siempre citar la fuente. O sea, si vas a decir que esa es la información que tienes, pues cita la fuente. O sea, yo, por ejemplo, ¿de dónde sacamos la información? Pues de, no sé, como de 20 o 30 sitios que estaban generando información y que a veces había que interpretarla y completarla y tal. Y eso nos ayudó mucho a tenerlo y siempre cuestionar el origen de la información,
en el caso de que te llegue algo. Si te llega algo que es disonante, o sea, que dices, a ver, espérate, cabrón, nadie está hablando de esto, nadie está hablando de esto así. Ok, pues léelo con más detenimiento, ponle más atención, que eso es lo que quiere, por eso está haciendo ese mensaje. Y fíjate si lo que está diciendo está bien interpretado o si no, y si la fuente es confiable o no. Y lo otro es en las redes sociales, en los mensajitos, en los WhatsApps, en los grupos y todo eso, siempre cuestiónate lo que estás mandando. O sea, ¿sirve de algo que mande esto? Ahorita, en este grupo. O sea, como que a mí todavía por ahí me llegó, el otro día me llegó en serio, ahorita en esta época me llegó ese mensaje que decía, es que la variante XBB ahora sí está matando a todos y no sé qué. Y puta. Yo dije, no inventes, esto lo habíamos platicado y alguien en un chat sin fijarse lo reenvía. No, tengan cuidado con esto y lean esto y vean esto. No, espérate, o sea, hay que bajarle al flujo de información porque no se puede procesar. Yo, muchísimo lo que hice fue aclarar información equivocada, falsa, malentendida. Porque era, oye, por suerte en el WhatsApp pues ya copias y pegas, ¿no? Y ya, pues esto fue lo que le dije a fulano, pues ahí te va. Lo mismo, porque era las mismas dudas con esto. Entonces, las fuentes oficiales, o sea, en México, la Secretaría de Salud, la UNAM pusimos cosas importantes, interesantes, el Poli, la UAM, algunas otras universidades de los estados pusieron también información de utilidad. En los Estados Unidos, los CDC, la FDA, el Human Health Services, que es como el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, van poniendo y pues ya agencias que van poniendo información específica de cada tema. Pero sí, definitivamente la selección de la información fue un asunto crucial. Por suerte la OMS no perdió y siempre fue poniendo información y siempre fue ayudando y la OPS y pues con eso pudimos ir ayudando. Sí, gracias. Una última pregunta y el profesor también. De los alumnos, ¿no? Yo. Adelante. Bueno, pues primero gracias por su conferencia. Gracias. Y poco se habla de las noticias que se dieron en las comunidades rurales. O sea, fue más noticias sobre las comunidades urbanas. Entonces, a mí sí me gustaría saber cómo fue que se llegaron a diseñar implementar las campañas de prevención en el COVID en las comunidades rurales y si se llegaron a ver, porque usted comentaba sobre los hospitales, ¿no? De Oaxaca, que las personas hablan, pero no todos hablan en el idioma español. Entonces, como mencioné, poco se habla de las comunidades rurales. Entonces, sí me gustaría saber cómo fue que se diseñaron estas campañas durante el COVID. Sí, bueno, yo desde luego eso pues, lo diseñaron los gobiernos estatales que saben cómo está la cosa local, ¿no? Y ahí diseñaron comunicación en sus medios, o sea, en las vías que tenían para esto. Yo en lo que pude participar directamente relacionado con esto fue en las radios comunitarias, que las radios comunitarias son un medio de información, comunicación muy bonito en las comunidades chiquitas, en las que tienen una antena y un cuate ahí ganoso que prende la antena y habla y tiene un programa y la gente lo escucha y platica y son una dinámica de información y de comunicación muy buena en las comunidades. O sea, hay lugares a donde no llegan los medios masivos y los medios nacionales y las radios comunitarias ahí están. Entonces, a través de las radios comunitarias se logró hacer eso y a través de los medios locales o sea, finalmente el sistema, los servicios de salud sí tienen penetración hasta los últimos rincones del país. Entonces, ahí yo creo que hubo una parte que no dejó de haber presencia de eso y que ahí llevaban esos mensajes, ¿no? Cada uno en sus comunidades, pero eso fue coordinado a nivel estatal, incluso pues, a nivel municipal que llevaban la información y algunos que nos buscaban a nosotros, desde luego, y muchos de estos medios retransmitían las conferencias de las 7 de la tarde. Entonces sí, lo hicieron.
habría que hacer una investigación, estaría padre verlo, las campañas que se hicieron en las lenguas originarias, lo que se decía, ¿no? A mí me acuerdo mucho, me hablaron muchísimo, una radio de Cholula, de Puebla, que me habló muchísimo, unos cuates de Hermosillo, que sigo hablando con ellos, de una radio comunitaria, ¿no? De Nuevo León, de Oaxaca, de Veracruz, y las radios que fueron, o sea, yo creo que también muchas radios locales se acercaron, y luego ya acercándose a mí directamente, me escribían, y oiga, Doc, ¿nos puede tomar una llamada? Sí, cómo no, y ahí estaba en un radio de Veracruz, un sábado a mediodía, diciéndoles algo, o de cualquier otro estado, ¿no? O sea, de todos lados buscaron, y por eso es importante que todas las universidades tengan voces y que participen en eso. O sea, las estatales deberían de tener una fuerza local muy buena, ¿no? En esto, y pues echarle un ojo a ver qué hicieron en algunas comunidades los estados. De eso, todo eso hay evidencia de las campañas, y esa información se necesita para que en la siguiente pues ya la saquen directo y ya sepan por dónde. Gracias por tu pregunta. Yo creo que ya. Sí, creo que él quería una última pregunta, ¿o no? ¿Última? El doctor, ¿no? Ah, ¿Ya? perdona, ya la última. Y nos vamos. La última y nos vamos. Todo bien. Primero que nada, muchas gracias por la Gracias. conferencia. No, gracias por Mi venir. pregunta va dirigida más a las vacunas. Hablábamos sobre su efectividad, y mi pregunta es si existieron barreras o dificultades para el acceso equitativo a la vacunación contra el COVID-19 a nivel global. Sí, sí existieron. Desde luego los que pagaron más las tuvieron primero, los que las desarrollaron las tuvieron primero, los que las produjeron las tuvieron primero. Israel, por ejemplo, Israel pagó el triple y tuvo las vacunas primero. Prácticamente fue el primer país no productor que tuvo vacunas. Y cuando en todo el mundo estaban diciendo solo vacunen personal de salud, Israel ya estaba vacunada toda la población. Ellos ya estaban vacunando, ya estaban poniendo refuerzos de toda la población, y todos los demás diciendo, oye, espérate, pues si no hemos acabado de vacunar al personal de salud. Y ahí ese tipo de cosas, el que pagaba más tuvo acceso a las vacunas, el que las producía tuvo acceso preferencial a las vacunas. Por eso México tuvo que desarrollar una estrategia para poder contactar directamente a los productores, buscar transferencias tecnológicas, sumarse en iniciativas internacionales como COVAX para ver si por ahí nos tocaba también algo del concurso internacional, donaciones directas de países, desarrollo propio, ¿no? Algunas vacunas aquí locales, y participación en estudios clínicos, que eso nos ayudó a que nos dieran prioridad porque estábamos participando en algún estudio clínico, entonces nos mandaban vacuna. Gracias a ese abordaje pudimos tener, pero uno de los temas más graves fue la inequidad en el acceso a los insumos que se requerían. Cubrebocas, medicinas, vacunas. Y eso se tiene que modificar sí o sí. De hecho, por eso está el pleito de Estados Unidos con la OMS, en parte porque lo de la equidad no les gusta. Y entonces dicen, no, nosotros primero. Y se necesita más equidad. Sí, cuando aquí en México teníamos unas vacunitas que ya nos estaban sobrando, o que habíamos conseguido de más, y las estábamos mandando a algunos países que todavía ni habían vacunado a su personal de salud, y la gente de acá, ¿por qué están regalando la vacuna ya? Oye, espérate, pues ya que ellos no han conseguido, y les está pegando fuertísimo, y pues hay que ayudarnos entre todos. Entonces sí, el acceso a las vacunas fue el gran tema de la inequidad, y el de las pruebas. O sea, el acceso a las pruebas de diagnóstico también fue un factor en el que hubo muchísima inequidad. Gracias. Gracias. Vámonos. Se te va la entrevista. Bueno, pues para ir cerrando,
Me gustaría hacerlo con un comentario que inclusive tiene que ver con la propia plática y algunas de las preguntas. ¿A cuántos de nosotros no muchas veces se acercaba alguna gente y nos decía, oye, me acaba de mandar un amigo que está bien informado, que esto es así, 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 y que dice uno, eso creo que es mentira, ¿no? ¿Cuánta gente no tiene al amigo que es el más certero, el que recibió la información confidencial? Y a mí recuerdo perfectamente que algún día alguien me dijo, oye, es que me acaba de llegar una información que es fidedigna, que es un dato tal, 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 y me dio la información y yo le contesté diciendo, pues yo acabo de entrevistar al doctor Mauricio Rodríguez, que es el vocero de la UNAM para el caso del COVID, la UNAM, una institución seria a la cual pues creo que le tenemos también mucho aprecio, ¿sí? Es muy confiable, y él me dijo todo lo contrario, y yo le creo al doctor Mauricio Rodríguez por quién es, le creo a la UNAM por quién es, y me voy a basar en fuentes fidedignas y confiables. Y en función de eso, hoy invitamos al doctor Mauricio Rodríguez a que estuviera aquí con todos ustedes, y yo creo que de alguna manera mucho de lo que se ha presentado pues es información muy confiable y que sobre todo nos pone en la alerta de que la pandemia no ha acabado, que vendrán nuevas pandemias, ¿sí? Pero sobre todo creo que con este vínculo que ya hacía referencia el profesor al principio también de su intervención, hay un vínculo muy estrecho entre las diferentes profesiones, medicina, enfermería, nutrición, la carrera de comunicación que es fundamental, y hoy lo vimos aquí como pues no es algo que esté disasociado, sino que tiene que ir en conjunto. La gente, sea la profesión que tiene que estar informada, tiene que ser población que sepa del tema, y por eso mismo fue que nos atrevimos hoy a que estuviera aquí el doctor Mauricio Rodríguez, a quien le agradecemos por su presencia. Nos lo vamos a llevar ahorita a hacerle una entrevista para el programa de radio, y agradecer a Alfredo Velázquez, quien apoyó mucho en esto, es el productor del programa Frecuencia Nutricional, a los profesores de la carrera de comunicación por haber sumadose a este esfuerzo, y pues gracias a Ceci Zeta, que es la divulgadora de la ciencia aquí en la UAM Xochimilco. Gracias a todos, pero sobre todo gracias al doctor Mauricio. Pues muy bien, muy padre.